iglesia en aquel entonces, a una iglesia que existió en este tiempo en el que se escribió, por ejemplo, una iglesia en Éfeso. Y no solamente es un mensaje que se puede aplicar a la iglesia de aquel entonces, sino que al nosotros mirar el mensaje que se dirige a las 7 iglesias, esto habla de cómo a lo largo de la historia la iglesia en el transcurso de los años ha experimentado estos cambios, ha experimentado tiempos en los cuales hubo mucha persecución, ha experimentado tiempos donde ha recibido la reprensión y no ha sostenido la doctrina tal y como la hemos recibido. Y vamos mirando, al final podemos mirar la iglesia de la Odisea, donde se habla de la apostasía. La iglesia a lo largo de la historia ha ido atravesando estas etapas. Y decía, la tercera aplicación es la aplicación que a nosotros ir individualmente a cada congregación, a cada denominación o iglesia, por así decirlo, podemos quizás decir, esta iglesia se asemeja a la iglesia trabajadora, o esta iglesia se asemeja a la iglesia fiel, esta iglesia se asemeja a una iglesia que se ha desviado doctrinalmente. Entonces, muy interesante decir y mirar cómo un relato tan antiguo e histórico viene a tener tanta relevancia en nuestra actualidad y en el día de hoy en el cual vivimos. El día de hoy voy a estar hablando y mirando el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, el versículo 7 al verso 13. Y vamos a mirar, ya hasta ahorita hemos mirado la iglesia que está en Éfeso, la iglesia que se encuentra en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, en Sardis, y hoy miramos el sexto mensaje a la iglesia de Filadelfia. Y el verso 7 al verso 13 dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Dice el verso 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo, y note cómo dice sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna, dice, en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, nos dice la Escritura, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Note bien, lo que el Espíritu no solamente dice a la iglesia, sino lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, a lo largo de estos mensajes, hemos estado mirando cuál es el corazón de Dios hacia la iglesia.
Sabemos que Dios está presente, está en medio de la reunión. Siempre lo he dicho que nosotros como pastores no tenemos la autoridad ni nuestra posición nos permite nosotros decir este es mi rebaño, esta es mi iglesia y aquí se va a hacer lo que yo digo. La iglesia, nosotros solamente somos siervos, somos ministros. Hemos recibido una dirección, hemos recibido una instrucción y es en la palabra que nosotros entendemos cuál es nuestro papel, cuál es nuestro rol y qué es lo que la iglesia ha de hacer. La iglesia no puede conducirse por sí sola. En la palabra nosotros recibimos las ordenanzas, recibimos las instrucciones y recibimos de parte de Dios lo que le corresponde a la iglesia hacer. Cuando la iglesia habla de la hermandad, cuando la iglesia habla de la unidad, cuando la iglesia habla de los propósitos, de lo que se ha de hacer, esa ha de ser la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque podemos mirar, era la práctica de la iglesia primitiva. Entonces, comenzamos mirando cada una de estas cartas y cada una de estas iglesias tiene algunas buenas características y tienen también algunas malas. Tienen algunas cosas que Dios les dice, miré esto y me agrada, pero he mirado esto y también me desagrada. Entonces, en Éfeso comienza a decir, es una iglesia trabajadora, pero tienes algo que has dejado tu primer amor. Y comienza a decirle, tienes algunas personas que se han mantenido fieles, se han mantenido bien, pero tienes otro grupo que empieza a desviarse. Estás descuidando lo sano de la doctrina. Y decía, cada una de estas iglesias miramos un mensaje positivo, uno negativo, uno positivo, uno negativo, algunos mucho más negativos que otros. Pero cuando nosotros llegamos a la iglesia de Filadelfia, es una de las pocas, es la única dentro de las 7 a las cuales nos miramos un mensaje de reprensión. Entonces podríamos, por así decirlo, es una iglesia ideal. Y una de las cosas que podemos mirar es que es conocida como la iglesia fiel. Y vamos a estudiar un poquito, conocer un poquito. Hemos mirado el trasfondo de cada una de ellas. Hemos entendido que algunas de ellas eran pequeñas en población, algunas de ellas eran grandes, algunas estaban en lugares que hoy podemos visitar, lugares históricos, algunas estaban en las cimas. Y vamos a mirar un poquito el día de hoy sobre la iglesia que está ubicada en esta ciudad de Filadelfia. Entonces lo explicaba la semana pasada. Si usted mira en sus mapas de la Biblia o lo mira en el mapa actual, sabemos que este lugar de Asia es lo que nosotros conocemos como Turquía. Y en el orden que se va escribiendo cada una de estas cartas, primero Éfeso, luego Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Si usted lo mira en el mapa, va a mirar, se dice que era así como se distribuía el correo. En otras palabras, para yo llegar a San Francisco, yo necesito recorrer primero San Diego o Los Ángeles y así, porque va en esa dirección. Cuando miramos el orden de las 7 iglesias, vamos mirando en el mapa también que era una forma estructurada de ir depositando el correo sobre estas ciudades. Entonces, vamos llegando casi a la penúltima, llegando a la penúltima, que es la iglesia de Filadelfia. Entonces, decía, cuando miramos Éfeso, cuando miramos diferentes ciudades, algunas miramos relatos en la Biblia. Por ejemplo, Éfeso, miramos que el apóstol Pablo escribió una carta, miramos el libro de los Hechos, su viaje misionero que hizo allí. Pero a nosotros mirar Filadelfia, no se encuentra relatos de los cuales nosotros podamos
tomar información bíblicamente, y decía, necesitamos recurrir a lo extra bíblico, a los libros históricos, para nosotros conocer y darnos un poco de idea de qué era esta ciudad, por a qué se conocía, y de ahí entender un poquito más del mensaje a la iglesia que está ubicada en esta ciudad de Filadelfia. Entonces, algunos datos que podemos subrayar sobre la iglesia de Filadelfia. Filadelfia era la ciudad conocida de menor población y más joven en comparación con las 7 referidas en Apocalipsis. Entonces, mirábamos que algunas ciudades se componían hasta de 200,000 habitantes. Cuando miramos nosotros la ciudad de Filadelfia, era una ciudad dentro de las 7 ciudades a las cuales se le dirige una carta. Se cree que Filadelfia era la más pequeña, y no solamente la más pequeña, sino la ciudad más joven. No tenía mucho históricamente, era una ciudad básicamente chica y una ciudad nueva. Cuando hablamos de la ubicación geográfica, fue construida en una elevada meseta. La semana pasada también mirábamos un poquito en relación a Sardis, y para entender un poco más sobre este conocido meseta, hay algunos lugares, creo que los puede apreciar uno, por ejemplo, en el Gran Cañón, donde aunque miramos el cerro así alto, pero miramos, hay unos cerros que en la parte alta son planos. Entonces, en esos lugares se ubicaban estas ciudades como Sardis, y también se cree de Filadelfia, construida en una elevada meseta, y se cree que era ubicada en una zona fronteriza. Entonces, si alguien conoce lo que es la vida en una zona fronteriza, pues somos nosotros. Sabemos que mucha gente entra y mucha gente sale, mucha gente que no es local, transita nuestra ciudad para llegar de un destino al otro. Entonces, dentro de la ciudad de Filadelfia se cree que era una ciudad fronteriza, y una de las grandes desventajas de esta ciudad era que estaba en una zona terriblemente sísmica, muy parecido a lo que nosotros también miramos aquí en nuestro valle. Entonces, debido a estas condiciones, ya lo mirábamos en Sardis, y lo miramos que estas ciudades sufrían el tener que ser despoblados, o el peligro de no ser una ciudad de muchos años por los problemas sísmicos, los temblores. Algunos otros datos: históricamente, Filadelfia es una palabra de origen que significa de origen griego, perdón, que significa el que ama a su hermano. Cada una de las ciudades nosotros nos vamos dando cuenta que tienen un simbolismo o un porqué. Cuando hablamos de nuestra ciudad, por ejemplo, Caléxico, sabemos que es un compuesto de California y México. Cuando nosotros miramos el pueblo de Israel, o por así decir, sabemos que viene de la descendencia de Jacob, y se le cambió el nombre y se le dio el nombre Israel. Y al mirar nosotros todos los significados, Babel, Edom, todo esto tiene un origen. Bueno, cuando miramos Filadelfia, significa el que ama a su hermano, y dicho nombre celebra la devoción y la lealtad de este hombre llamado Átalo el segundo, Filadelfo, quien reinó desde el 1559 hasta el hasta el 138, perdón, no son miles, 159 al 138 después de Jesucristo, y fundó la ciudad hacia su hermano Eumenes el segundo. Entonces, en honor a su hermano, de ahí viene este nombre de Filadelfia, el que ama a su hermano. Entonces, un dato ahí histórico del origen y el trasfondo de esta
esta ciudad. Filadelfia fue fundada para cumplir la misión, y se me hizo muy interesante este dato. No sé si recuerdan el relato del libro de Daniel, cuando se llevaron al pueblo de Israel cautivo a Babilonia, y nosotros lo podemos mirar y leer la historia en el libro de Daniel. Dice la palabra que les cambiaron el nombre a estos jóvenes hebreos, los nombres que nosotros conocemos, Sadrach, Mesach y Abed-nego, son nombres que se les dieron en Babilonia, no son esos sus nombres hebreos. Y cuando miramos, nos damos cuenta que les intentaron cambiar la dieta, a lo que el Daniel decide ayunar, y miramos que la idea de esta transición que hubo en Israel, se los llevaron cautivos a Babel o a Babilonia, y al los babilonios recibirlos, ellos entienden la diferencia entre culturas, y la idea de ellos era cambiar su identidad y convertirlos en babilonios. Entonces, se me hizo muy interesante al nosotros observar esta Filadelfia. Filadelfia fue fundada para cumplir con la misión de diseminar las costumbres, la cultura y el idioma griego en la parte oriente de Lidia y en Frigia. Y tuvo éxito en lograr que los lidios dejaran de hablar su idioma por el año 19 después de Jesucristo, cuando el griego llegó a ser el único idioma de la región. Entonces, en la antigüedad, en estos años, el griego era conocido como el inglés de nuestra actualidad. Si usted va a México, la gente quiere estudiar inglés. Si usted va a China, la gente quiere estudiar inglés. Si usted va a Europa, a donde quiera que usted vaya, el inglés ha venido a ser un idioma que predomina. Y incluso en el país en el que vivimos, se promueve mucho el idioma y el lenguaje. Bueno, cuando miramos Filadelfia, se cree que esta ciudad existía y tenía la misión de diseminar las costumbres, la cultura y el idioma de aquel entonces, de Lidia y en Frigia. Entonces, llevaba esta misión, como era una ciudad cambiante. Y vamos a mirarlo un poquito más. Se cree que esta era la puerta abierta que tenía, en la cual tenía la iglesia la oportunidad de poder llegar y cambiar la mentalidad, cambiar el corazón hacia Dios. Y de ahí agarramos ese relato. Bueno, avanzando un poquito, ¿quién era Filadelfia? ¿Qué era lo que se acostumbraba ahí? Ya hemos mirado algunos datos. Comercialmente, los extensos llanos volcánicos que se hallan hacia el norte, se cree que eran fértiles y muy aptos para el cultivo de uvas. Filadelfia llegó a ser famosa por sus vinos. Ya miramos que algunas ciudades eran famosas por sus templos. En algunas había mucho los amuletos, la indulgencia, la idolatría. En algunas de ellas las telas, y ahora vamos mirando en Filadelfia el vino. En cuanto al culto religioso, Filadelfia era notable por sus muchos templos también, y festividades religiosas, conocidas como la pequeña Atenas. Creo que si nosotros miramos Atenas hoy en día, puede uno ir a tener un viaje turístico hacia ese lugar. Y Filadelfia era conocida como la pequeña Atenas, como una miniatura de lo que era Atenas. Entonces, era en esta ciudad que existía un grupo de creyentes a los cuales muy interesantemente se pronuncian unas palabras de elogio, y entendiendo lo que les comentaba al principio sobre la forma de aplicar nosotros los mensajes a estas 7 iglesias, podemos encontrar al menos lo que creemos
que hay un contenido de promesa para la iglesia que permanece fiel, un contenido de promesa en cuanto a cómo la iglesia va a ser quitada de la prueba que está por venir, y Dios la va a cuidar y Dios le va a proteger. Entonces, al mirar nosotros cuáles son algunas cualidades que se mencionan de esta ciudad o de esta iglesia que está en esta ciudad, el elogio y el reconocimiento, podemos mirar en el capítulo 3, en el versículo 8, donde se le escribe a la iglesia y dice: yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Una vez más, cuando preguntamos sobre la puerta abierta, algunos comentaristas dicen como era decía la naturaleza o la misión de esta ciudad era ir cambiando la cultura. Había la oportunidad donde ellos podían cambiar la cultura y aprovechar este ambiente que había en la ciudad para presentar el evangelio. Entonces les dice: he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, y es una de las características que miramos dentro de algunas iglesias, lo mirábamos en Esmirna, donde se le habla sobre la tribulación, y mirábamos que había mucho la adoración o el reconocimiento de estos emperadores que se proclamaban divinidad, y por no adaptarse y no contaminarse del culto religioso de ellos, en ocasiones sufrían pobreza. Miramos, dice, la cual tienen una puerta abierta en la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Y ahí está uno de los elogios: has guardado mi palabra y no has negado, dice la escritura, mi nombre. Entonces, muy importante, decía, cuando podemos pasarnos semanas y meses sobre el pasaje que dice: has guardado mi palabra, pero este es un complemento enorme. Una de las cosas que se le pide en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, a ciertos hombres: cuida de guardar este libro de la ley. Y qué importante es. En ocasiones tenemos ordenanzas, tenemos mandamientos tan claros, y pasamos día tras día ignorándolos y descuidando lo que la palabra del Señor nos dice. ¿Dónde está la bendición? ¿Dónde está el verdadero éxito? Está en nosotros poder guardar la palabra del Señor. Y qué importante mirar. Cuando miramos, le decía, quizás tienes poca fuerza. He abierto una puerta donde nadie puede cerrar, y miramos algunas referencias sobre el Antiguo Testamento, sobre el libro de Isaías. Usted puede mirar dentro de sus notas cómo son algunos relatos que nosotros encontramos, y sabemos que el escritor de Apocalipsis tenía conocimiento y tenía noción de lo que los rollos de Isaías, el libro de Isaías decía, porque algunas de estas palabras se repiten de lo que se dice en el libro de Isaías. Entonces, el elogio, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Muy importante que nosotros en nuestro diario vivir, como miembros de la familia, como miembros del cuerpo de Cristo, como la iglesia de Jesucristo, podamos vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios, que podamos dar testimonio de lo que la palabra de Dios nos pide, lo que la palabra de Dios nos habla, y de esa forma también damos testimonio de que somos hijos de Dios. Cuando la gente nos mira, lo primero que dicen: mira, ¿y eso que es cristiano? Y eso que va a la iglesia. Entonces, a nosotros guardar la palabra del Señor, estamos realmente declarando nuestra fe y el conocimiento que tenemos de nuestro Señor Jesucristo,
de nuestro Dios. Entonces, la iglesia de Filadelfia es conocida por una iglesia que guarda la palabra del Señor, que no ha negado su nombre. Y qué importante es que la iglesia se mantenga en eso, cuando en medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio de la tribulación, en estos momentos en los cuales vivimos, que nosotros podamos dar testimonio. Y la meta, la misión más grande de nuestra vida debe ser eso, cumplir la palabra del Señor. Qué interesante mirar cuando miramos la vida de Jesús aquí en la tierra, el sermón del monte. Podemos mirar donde se habla sobre el afán. No te afanes, dice la palabra. Y te pregunto en esta hora, ¿estás guardando la palabra del Señor o estás viviendo afanado? Comienza a hablar sobre el no juzgar a los demás. Y la pregunta es, ¿vivimos nuestra vida juzgando a los demás o nos regimos por la palabra del Señor, donde nos pide que no juzguemos? Y decía, al nosotros llenarnos de la palabra del Señor, es hasta entonces que entonces yo voy a poder tener una conducta, un modelo a seguir. Y mi tarea más grande como cristiano es guardar la palabra de Dios, es seguir las palabras de Jesús, seguir el ejemplo de Jesús. Cuando Jesús nos habla del perdonar, estamos guardando la palabra del Señor. Cuando Jesús nos habla de la práctica de la oración, cuando oren de esta manera, estamos guardando la palabra del Señor. Y los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, están repletos de cosas que nosotros hemos de guardar. La vida de Jesús, de Dios encarnado aquí en la tierra, fue con el propósito de darnos un ejemplo de vida. Enseña cómo no importa qué posición quizás hayamos nosotros adquirido en esta tierra, sea de una carrera, sea financiera, de un título, nada nos puede poner por encima y siempre hemos de mantener la humildad. Y decía, la iglesia de Filadelfia era una iglesia que guardaba la palabra del Señor. Y qué importante es que individualmente usted y yo guardemos y llevemos a cabo la palabra del Señor. Entonces, en base a eso, en base a vivir ese estilo de vida, en base a dar testimonio, de no negar el nombre del Señor, y en esto conlleva la fe, que la fe que yo tengo en las cosas de Dios me llevan a accionar, me llevan a obrar, me llevan a poner en práctica esto, porque yo creo que esta es la palabra de Dios. Y por la conducta y por el estilo de vida que esta iglesia lleva, miramos que Jesús la elogia, la reconoce, y no solamente la elogia y la reconoce, pero le da algunas promesas. Y quisiera que miremos algunas de ellas. En el versículo 10 al verso 13, dice la Escritura lo siguiente: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, muy, muy importante, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Avanzamos y miramos hasta el versículo 13. He aquí que yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, y dice, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga
lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, dependiendo cómo se interpreta este libro de Apocalipsis, nosotros actualmente estamos estudiando lo que llamamos escatología o el estudio de los últimos tiempos, y creemos que los libros que nos comunican en relación a lo que está por acontecer al final del tiempo, uno de ellos es el libro de Apocalipsis. Lo miramos, el libro de Daniel, el libro de Ezequiel, el libro de Tesalonicenses, contienen mucha información sobre lo que conocemos como el estudio de los últimos tiempos. Personalmente, sostenemos la postura de que llegará el día donde vendrá una tribulación a esta tierra, cual nunca la ha habido. Y históricamente hemos mirado cómo Dios ha derramado su ira por la depravación y el descontrol que ha habido alrededor del mundo. Lo miramos, por ejemplo, en el relato en el libro de Génesis, en Sodoma y Gomorra. Lo miramos en el relato del arca de Noé. Y podemos mirar que hay cierto abogación por el justo, para que el justo no sea castigado con el injusto. Se predica Noé el mensaje, y la idea es salvarlos de la ira de Dios. Miramos también la muerte de los primogénitos, la plaga, y era quienes estaban cubiertos con la sangre del cordero, que entonces ellos recibían esa cobertura o esa libertad de esta tragedia. Miramos y entendemos que Jesús vino a ser nuestra Pascua, y simbólicamente la iglesia ha sido marcada, y creemos que la iglesia no va a pasar por esta etapa donde Dios va a tratar con el mundo. Entonces, mirando y interpretando esta porción de la escritura sobre la iglesia de Filadelfia, decía, históricamente podemos mirar que se ha catalogado a la iglesia en ocasiones como la iglesia desviada, la iglesia que tiene nombre y está muerta, la iglesia que ha sido perseguida y que ha perdido su primer amor. Entonces miramos a lo largo de la historia que está la iglesia también fiel, aquellas personas dentro de la iglesia que no se dejan contaminar, que a pesar de lo que miran, a pesar de lo que escuchan, a pesar de lo que enfrentan, mantienen su corazón recto delante de Dios. Y es a estas personas dentro de la iglesia a lo cual nosotros creemos que llegará el día en las cuales el mundo se pondrá de una forma tan difícil, en la cual la ira de Dios será derramada. Y aquí miramos una promesa, el versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. De la prueba, dice, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre esta tierra. Y curiosamente, lo hemos dicho cuando después del capítulo 3 del libro de Apocalipsis, usted ya no vuelve a mirar la iglesia del capítulo 4 en adelante, no vuelve a mirar una actividad, y miramos en el libro de Apocalipsis una serie de eventos que se desatan sobre el cosmos aquí en la tierra, y miramos una devastación donde no deseamos que nadie enfrente esto. La misericordia, la gracia de Dios está ahí dispuesta para quien quiera recibir de ella. Entonces, esta iglesia de Filadelfia, decía, es una representación de aquella persona que se considera parte del cuerpo de Cristo, que guarda la palabra de Dios y que vive de acuerdo a la palabra de Dios, y que en su vida no niega la fe, en su vida no niega el testimonio que Dios es verdad, que Dios es poderoso para cambiarnos,
para transformarnos. Entonces, comenzamos a mirar estas promesas. Una de las primeras partes dice, porque guardaste la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo, para probar a los moradores de la tierra. Y Juan consideraba las tribulaciones presentes de la iglesia en Filadelfia contra el trasfondo de lo que podemos mirar nosotros como la gran tribulación que vendría al final de la historia humana. Un comentarista lo dice de esa forma. El versículo 10, la segunda parte, sobre todo el mundo habitado, se refiere a los no cristianos o a los infieles o a los que no pertenecen al reino de Dios. Entonces hace una distinción, hace una separación, y miramos que es una promesa específica que se le da a aquellos que han permanecido fiel. Yo vengo pronto, dice el versículo 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El símbolo de la corona es importante en el Medio Oriente, en el judaísmo, y significa el reconocimiento del vencedor. Entonces, a lo largo de las escrituras podemos mirar, nos dice la escritura, corred con paciencia la carrera, despojarnos del peso y del pecado que viene a ser una carga. Lo decía mi padre, no se trata solamente de cómo comenzamos, sino de cómo nosotros terminamos. A veces decía, algunos empiezan como los cohetes de 4 de julio haciendo un chispadero, y este está en fuego y este tiene el fuego del Señor y míralo y quiere servir y quiere cantar y quiere limpiar la iglesia y quiere hacer esto y quiere hacer lo otro, y de repente lo mira uno y el hermano aquel que andaba aquí para allá, no, pues se regresó al mundo. Entonces necesitamos, decía, en este caminar, venga lo que venga, pase lo que pase, mantenernos nosotros firmes y mantenernos nosotros fieles a lo que Dios ha pedido de nosotros, a lo que Dios ha llamado, ha demandado de cada uno de nosotros. Entonces, muy importante que nosotros entendamos esto, y con esto quiero ir concluyendo. Obviamente hay mucho más que nosotros podemos estudiar y escudriñar. Tomamos estos mensajes en serie. La idea no es tanto profundizarnos en estos estudios, eso lo tenemos normalmente los miércoles, pero si tomamos una idea de estos mensajes, de cómo es que a Dios hay cosas que le agradan, hay cosas que le desagradan. La reunión no le pertenece al pastor, no le corresponde a una mesa directiva, no le corresponde al liderazgo de una iglesia. La iglesia le pertenece a Cristo. Es Cristo quien determina qué es lo que la iglesia ha de hacer. La iglesia ha de mantenerse enamorada de Dios. La iglesia ha de hacer un lado las doctrinas erradas, ha de desenmascarar a aquellos que se dicen ser apóstoles y no lo son. No debe permitir las doctrinas, las enseñanzas de Jezabel, de Balaam. La iglesia no debe tener nombre de que vive y en sus acciones mostrar muerte. La iglesia ha de mantenerse fiel, y esa iglesia fiel, esa iglesia que sigue a Dios, esa iglesia que guarda su palabra, que Dios le da la promesa y Dios le dice, te voy a guardar de la prueba, te voy a guardar de ese tiempo en el cual vendrá una tribulación cual nunca la ha habido. Entonces, muy importante que nosotros lo entendamos, lo miremos. Quiero cerrar con esto el día de hoy. Dios honra la fidelidad. Una vez más, Dios honra la fidelidad. Si usted se pone a meditar en unos minutos, nosotros
de alguna forma, la Biblia presenta a la iglesia como una novia. Cuando nosotros miramos el libro de Efesios, la Biblia, el libro de Efesios, el apóstol Pablo empieza a presentar a la iglesia como una familia, como un edificio, como la novia. Y una de las ideas de contraer matrimonio y entrar en una relación es que en una relación se espera fidelidad. Y si algo Dios espera de usted y de mí, si algo espera Dios de la iglesia, es que nosotros nos mantengamos fieles a Dios. Decía, vienen muchas etapas en la vida del creyente, de las cuales nosotros desistimos, podemos abandonar este camino. Cuando miramos nosotros el libro de Hebreos, es una carta de advertencia a no regresar a los caminos antiguos. Ellos querían abandonar la fe cristiana y regresarse al judaísmo, regresarse al culto religioso, a las prácticas ceremoniales. Y miramos la advertencia en el libro de los Hebreos. Estas personas no estaban en peligro de cometer un pecado, estaban en el peligro de apostatar de la fe, estaban en el peligro de dejar su esperanza en la obra redentora de Jesús y volver a restaurar el culto, el sacrificial, volver a restaurar la ceremonia de estos sacrificios de animales. Y dice la escritura, el escritor a los hebreos les dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, Hebreos capítulo 10 verso 26, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego, dice, que ha de devorar a los adversarios. Y empieza a hablar sobre la importancia. No perdáis pues vuestra confianza, dice el verso 35, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, dice el escritor a los hebreos, vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, si se regresa, no agradará a mi alma. Pero nosotros, y yo quiero que usted se incluya conmigo en esta hora, dice, pero yo, dice la iglesia de Filadelfia, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. De los que tienen fe para preservación del alma. No podemos nosotros estar un tiempo en los caminos de Dios y otro tiempo no. No podemos estar un tiempo fríos y otro tiempo tibios. No podemos estar un tiempo de que este año sí y el otro año no. Que medio año sí, que medio año no. El llamamiento que Dios nos ha hecho es a vivir una vida entregada totalmente a Él. Porque Dios tiene galardones, tiene promesas y empieza a decirle, te voy a poner mi nombre, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, para honrar esa fidelidad. La fidelidad en el matrimonio es esencial. No puede un matrimonio funcionar bien cuando hay un infiel. La fidelidad en la familia es esencial. Una familia no puede mantener integridad o estar completa cuando hay infidelidad. Me ha tocado mirar en los deportes, simple y sencillamente
en los grupos, si usted va a un gimnasio, etcétera. En todas esas prácticas, en ocasiones podemos mirar nosotros constantemente la fidelidad o la infidelidad. En el trabajo, en la iglesia, en la comunidad. La fidelidad es una virtud que agrada a Dios. Y Dios en esta hora te llama a ti, me llama a mí, a mantenernos firmes y mantenernos fieles. Todas las iglesias podemos decir que pasaron por luchas, pasaron por pruebas. Algunas de ellas perdieron ese primer amor. Decía, algunas de ellas completamente se desviaron de lo que era su trabajo y lo que era su función. Pero esta iglesia de Filadelfia es una iglesia a la cual Dios le reconoce, a la cual se le dicen estas palabras: has guardado la palabra de mi paciencia. Porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Que mantengamos nuestro testimonio, nuestra vida, la palabra de Dios viva en nuestro ser, y que la gente cuando mire pueda mirar en nosotros reflejados el carácter de Cristo, la persona de Jesús, a través de nuestra vida. Es mi oración que podamos nosotros ser contados dentro de los fieles, dentro de los enamorados de Dios, dentro de los que tenemos nombre de que vivimos y estamos viviendo, de aquellos que estamos ardiendo en fuego para el Señor. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Y yo pido, Dios, por cada persona que en esta hora nos escucha y ha escuchado tu palabra, Dios. Señor, damos gracias porque eres un Dios de oportunidades. Eres un Dios que, Señor, tu palabra nos enseña que cuando nos acercamos ante tu presencia con un corazón contrito y un corazón humillado, Señor, tú no nos desprecias, tú no nos rechazas, sino que extiendes tu mano para darnos otra oportunidad. Miramos el relato del hijo pródigo, Dios, que Señor pasó su vida fuera de tu casa, pasó su vida deshonrando al Padre, pasó su vida, Señor, haciendo cosas penosas, cosas que no son de tu agrado. Pero tu palabra dice que cuando volvió en sí, el Padre se alegró, puso anillo en su dedo y le hizo una grande fiesta. Y Señor, en esta hora, ayuda a aquellas personas a entender, Dios, que quizás han, Señor, tenido un recorrido como este hijo pródigo. Que ellos puedan entender, Señor, que tú estás dispuesto a recibirles, que tú estás dispuesto a tomarles de nuevo, Señor. Estás dispuesto a poner anillo en su dedo, Señor, y hacerles fiesta al ellos entender que es en ti, es en tu camino, es en tu palabra que se encuentra la esperanza, que se encuentra el poder, que se encuentra el amor, que se encuentra la verdadera felicidad. En el nombre de Jesús. Oh Señor, ayúdanos a que el servirte, el honrarte, Dios, sea, Señor, parte de nuestra vida y no solamente temporadas, no solamente arranques de emoción, sino que podamos nosotros, como dice tu palabra, no claudicar entre dos pensamientos, decidirnos hoy servirte, decidirnos hoy honrarte, decidirnos hoy hacer tu voluntad, llevar a cabo tus planes, llevar a cabo tus propósitos, Dios. Y que tus planes y tus propósitos, que tu reino, Dios, sea mucho más grande que nuestros planes, que nuestras ideas, que nuestros sueños, Dios, que nuestros sueños, Dios, vengan a ser lo que es tu sueño y lo que está en tu corazón, lo que tú deseas, Padre. En el poderoso nombre de Jesús, gracias te damos porque nos das el privilegio de aprender de cada una de estas iglesias
qué es lo que te agrada, qué es lo que te desagrada. Ayúdanos, Dios, a agradarte en todo lo que hacemos. Te lo pedimos, te damos gracias. Y el pueblo de Dios dice amén. Bueno, que esta palabra haya sido, podría decir, luz para quizás algunas áreas oscuras en nuestra vida. En ocasiones la palabra llega como una espada, pero que esta palabra venga a retarnos, a mantenernos fieles a Dios. Nos vemos el próximo domingo. Bendiciones.